que todo ser humano tiene una oportunidad, que todo el ser humano tuvo una oportunidad para poder reivindicar su vida, que todo el ser humano cada día tuvo una oportunidad para poder tener un encuentro con Dios, para poder acercarse más a Dios, para poder cambiar su estilo de vida. Todo mundo va a tener una oportunidad. Todos van a tener una oportunidad de cambiar, de poder estar, de poder ser transformados por Dios. Todos. No va a haber excusa, no va a haber pretexto. Todos vamos a tener esa oportunidad. Muchos la vamos a rechazar. Muchos vamos a preferir seguir viviendo la vida como la venimos viviendo. Muchos van a rechazar el nombre de Dios. Muchos van a hacer a un lado a Dios. Muchos, aunque quieran, por amor a sus familias, por amor a sus hijos, por amor a los demás, van a alejarse de Dios. Algunos se van a aburrir. Pero posterior a eso, cuando llegue el momento indicado, nos vamos a dar cuenta que la justicia de Dios es perfecta. Es perfecta. Y todo ser humano va a comparecer ante el trono de Dios, ante la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la indicación que nosotros tenemos que tener cuáles son los pasos para no ser enjuiciado? Y tenemos que desenrollar todo esto, porque les estoy hablando del juicio, pero ¿qué significa? ¿Por qué me van a ser enjuiciado? ¿Por qué tanta relevancia tiene que tener en mi vida? ¿O por qué tiene relevancia en mi vida? Déjenme decirle algo muy importante para poder entender este análisis no profundo, porque para poder hablar del juicio tenemos que profundizar en muchas cosas, pero quiero que entendamos algo muy importante. Grandes y maravillosas son tus obras, dice la Biblia, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey del Santo. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Ahora, la Biblia nos habla acerca de una ley que no debe de ser transgredida. La ley del mundo, las leyes del mundo, cuando tú las transgredes, cuando tú las sobrepasas, cuando tú no haces las cosas conforme a la ley, tienes una consecuencia. Es decir, si tú te pasas el semáforo en rojo, posiblemente vas a chocar. Si tú te pasas el semáforo en rojo, la ley te dice que tienes que pagar una multa. Si tú robas, la ley te dice que tienes que pagar. Te van a enjuiciar. Si pagas, está bien. Si no, vas a la cárcel. Si tú robas, haz igual. Si tú matas, también pasa lo mismo. Tienes que pagar. La ley terrenal es para pagarla. Y decimos que hay injusticia porque muchas de las veces la justicia no es perfecta. Hablamos de la justicia del mundo. La justicia del mundo no es perfecta. Y muchas veces nos sobrepasamos sobre ella. Muchas veces queremos hacer nosotros a como queremos y no respetamos las leyes terrenales. La Biblia nos dice que nosotros también, como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que respetar las leyes humanas, las leyes terrenales. Pero Pedro nos dice que primero está Dios antes que los hombres. No nos equivoquemos tampoco ahí. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender y tenemos que aprender. Pero la Biblia nos habla acerca de una ley moral, que nosotros la conocemos, los 10 mandamientos, y en base a esos 10 mandamientos va a haber un juicio. En base a esos 10 mandamientos va a haber un juicio. Un juicio. Y mire, algo muy importante con respecto a la ley. Nos dice algo muy importante. Cuando transgredimos la ley, cometemos pecado. Cuando transgredimos la ley, cometemos pecado. Porque la Biblia nos dice que el que infringe la ley comete pecado. El que infringe la ley comete pecado. Y el pecado trae una consecuencia que es muerte. La Biblia es clara y precisa en esos aspectos.
nos dice, el que infringe la ley comete pecado y tiene una consecuencia que es la muerte. Pablo nos los dice muy importante, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice Dios también nos da una esperanza. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comienza a desarrollarse en nuestra mente, bueno, ok, pecado, infringir la ley es pecado, pero ¿quién no la infringe? ¿Quién no ha infringido la ley? ¿Quién no infringe precisamente la ley? Es pecado. Entonces todos los que estamos en este mundo somos pecadores, porque la Biblia dice, porque no hay justo ni aún uno en este mundo, no hay justo ni aún uno. Entonces, si no somos justos, somos pecadores. Y sí, la realidad es que en este mundo todos somos pecadores, pero tenemos esa esperanza donde nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Si la ley, fíjese algo muy importante que encontramos, si la ley de Dios pudiera ser cambiada o abolida, sería totalmente innecesaria la muerte de Jesús, porque el único que pudo cumplir la ley en este mundo fue Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros, clavado en la cruz, por el peso de con el peso de nuestros pecados, con el peso de nuestras faltas, con el peso de nuestros errores, con el peso de todo lo que nosotros todavía hemos de cometer. Y la verdad es que Él fue el único que pudo cumplir la ley.